Me llama la atención que la gente sigue diciendo que X o Y persona es un buen escritor o una buena escritora o un buen futbolista o una buena futbolista, pero un mal ser humano. Y entonces me pregunto si ser escritor o futbolista o escritora no es ser humano, de modo que pueda alguien ser buen escritor pero mal ser humano, siendo que la escritura es una actividad humana. O dicen también simplemente que alguien es una mala persona, un mal ser humano. Y yo me pregunto, ¿qué significará ser humano? Que es simplemente pues una especie, ¿no? Para que alguien pueda decir que se es bueno o malo miembro representante de esa especie. Uno diría que, no diría que alguien es un mal gato, porque no hace cosas de gato. O solo lo diría si no hace cosas de gato, pero no tendría justificación que lo dijera si hace cosas de gato. Del mismo modo, pues un ser humano hace todo el espectro de las cosas humanas. Y cuando le recomiendan a alguien que sea más humano o más humana, queriendo decir que sea más considerado, compasivo, tampoco lo entiendo, porque ser más humano también puede ser más envidioso o egoísta o destructivo. Y entonces eso me hizo pensar en un tema en el que siempre estoy pensando y en un tema del que ya mucha gente acá me ha leído, pero no había hablado de él en televisión, entonces perdonarán la repetición, y es ¿qué significa el humanismo? El humanismo comienza en el siglo XV, aunque eso es más o menos debatible porque también hay un humanismo de la Baja Edad Media, de los siglos XII y XIII, y se plantea qué es el hombre y se responde que el hombre precisamente no es nada, que el hombre no tiene nada propio, que es lo más maravilloso porque es intermediario e intérprete, conexión entre lo celestial y lo terreno, y que participa de los dones de todas las otras criaturas, de las criaturas espirituales y de las criaturas materiales, animales, y que no es ni mortal ni inmortal, y que es básicamente un comunicador entre los distintos planos. Y que es un espectador de todos los distintos planos, multiforme y siempre cambiante. Giovanni Pico de la Mirandola, cuando tiene creo que 24 años, escribe la oración por la dignidad del hombre o el discurso por la dignidad del hombre en 1486, y este discurso se convierte en un símbolo del inicio de la modernidad. Y se pregunta entonces cuál es la dignidad del hombre y concluye que la dignidad del hombre está en su indefinición. Esa noción está relacionada con otra inseparable de nuestra cultura a partir de entonces, a partir del siglo XV, que es la de que el mundo es un teatro. La veremos enunciada por Shakespeare varias veces y también por Cervantes. De hecho, Sancho Panza en algún momento le dice a Don Quijote que eso lo ha oído, es una noción tan repetida que hasta la ha oído él, y llegará pues a su punto más complejo y más claro también en la vida sueño de Calderón. Esa noción de que el mundo es un teatro implica que todos los que estamos en el mundo, los seres humanos, estamos representando siempre unos papeles. Y también, por supuesto, entonces, la separación y la distinción entre el actor y el personaje. El actor no es el personaje, el actor puede interpretar muchos personajes y al final de una función estos personajes se acaban, mueren, pero el actor sigue vivo. Y entonces es una teoría muy interesante porque nos puede hacer reconciliar la caducidad de nuestras identidades, de nuestros papeles, con la inmortalidad de otra cosa que hay en nosotros, que podemos asociar con el actor en nosotros y no con el personaje, y que sigue, que continúa a través de los papeles y que no muere. Y entonces la identidad, la noción de identidad, pues queda cuestionada. Cuando nosotros queremos apoyar una noción fija de identidad, estamos, sino con saberlo, haciendo siempre una declaración que se desarrolla a partir de la identificación primera en la cultura, que es la identificación filial, la aspiración de decir que se es el padre del hijo o que se es el hijo de un padre, de inscribirse en un linaje.
y de hacer que ese linaje perdure. La identificación es en primer lugar patriarcal. Y la identificación con una patria, con un lugar de origen, es hasta cierto punto también patriarcal. En cambio, si concebimos al hombre como actor que interpreta personajes que pueden ser de distintos lugares, etcétera, pero más allá que como actor, como espectador del teatro del mundo, entonces nos podemos salir de esa noción de linaje y de esa identificación siempre artificial y siempre incómoda, por tanto, con el padre. Si se nos dice, en cambio, que cada persona coincide con las definiciones que se impone a sí misma y con aquellas a las que otros la afilian, encontramos que la identificación patriarcal del apellido se multiplica en las determinaciones de género, de nacionalidad, de oficio, de ideología, de etnicidad, de clase social, de edad y de partido político y de generación. Bueno, la prevalencia de la política identitaria, que creo que es el caso hoy en día, nos ordena afirmar que nuestro ser coincide con nuestros roles y es entonces contraria al descubrimiento humanista que explicaba hace un poco. Y nos dice la política identitaria, de la que está dependiendo en gran medida la política y la acción social actualmente, nos dice que no podemos extraernos de nuestros roles. Y eso no es nada distinto que aconsejarnos el conformismo. Se nos dice hoy en día que hay que identificarse siempre como algo, como mujer, o con nuestro género, con, ya dije, nuestra edad, nuestra ideología, etcétera, y eso permite o hace que más bien se elimine la conciencia de que estamos interpretando y encarnando algo, o representándonos o representando a otros. Me identifico con algo o me identifico como algo, es quedarse pegado entonces a un papel. Y digo todo esto porque me parece que debemos tratar más bien de no hacer eso, de desidentificarnos, incluso con cualquier movimiento político, ideología política, porque los movimientos, las ideologías, los partidos políticos suelen ser paquetes y suelen propiciar que los seres humanos se repliquen entre ellos, ¿no? Para el mercado es fácil hacer grupos y empaquetar esos grupos y sacar cálculos con esos grupos y vender discursos. Y la identificación de unos con otros y de todos con un discurso termina en el lenguaje de la consigna y es el final del arte, esa uniformización del lenguaje. Esa incongruencia de la que hablaba hace un momento entre lo que aparece de mí, el personaje que yo hago, y lo que yo soy, que en últimas es un misterio para todos y para mí misma, en esa incongruencia, digo, está tal vez el humor. Lo humanístico es el humor. Y confiar en la política de identidades, creo, y no solo creo, sino que se ha visto que en últimas acaba con el humor, porque entonces la identidad se vuelve algo respetabilísimo y solemne, y la ocultación de lo que la identidad precisamente es, que es el engaño con respecto a la confusión entre actor y personaje, pues queda oculta, no nos podemos reír de eso, porque el riesgo sería que si nos riéramos de eso descubriríamos que ninguno de nosotros es estas cosas que conviene a un orden establecido que seamos. Espero que se haya podido entender algo de este monólogo que daba vueltas. Y ha habido una circunstancia extraordinaria en el programa de hoy, y es que teníamos invitada a la doctora Piedad Córdoba y no ha podido estar aquí. Iba a estar con nosotros, luego no estaba en Bogotá, iba a conectarse por Skype, pero está en un lugar que tiene muy poca recepción, muy poca conectividad. Esperamos que sea nuestra invitada en otro momento, pero yo no quería que en vez de Piedad Córdoba, ya que no podía venir, les echáramos un programa repetido, porque igual ya todos están en YouTube, y entonces le pedí a Alex
que es uno de los periodistas que trabajan para esta franja de Mesa Capital, que se prestara para que yo le hiciera una entrevista. Pero todo esto ha sido muy chistoso y muy providencial porque justamente estamos hablando de la identidad, perdón, y entonces él va a estar aquí haciendo el papel, pues no va a hacer el papel de Piedad Córdoba, pero estando en el lugar en el que estaría Piedad Córdoba, con lo cual todo tiene mucho sentido, como suele pasar con los accidentes.